Hablemos del palatino. Ahora el hueso palatino es una lámina ósea delgada, la cual se encuentra posteriormente al maxilar. Esta forma, tiene una forma irregular, similar a la de un diedro, a la de un ángulo diedro recto. Por lo tanto, consta de una lámina horizontal y una lámina vertical, o también llamada perpendicular. Estas dos láminas se unen por medio de un ángulo recto de arista antero-posterior. Ahora bien, hablemos de su primera lámina, la lámina horizontal. La lámina horizontal se puede hallar rápidamente de una forma rectangular, como se puede observar, y consta entonces de su eje mayor, que se dirige transversalmente. Ahora consta de dos caras, una superior y una inferior, y cuatro bordes. Hablemos de la primera cara, la cara superior o nasal. La cara superior o nasal es cóncava y lisa transversalmente. Cóncava y lisa transversalmente, forma parte del piso de las cavidades nasales, más específicamente de su porción más posterior. Ahora, la cara inferior se puede encontrar que es rugosa y estrecha, forma parte del paladar duro, y en su porción lateral se encuentra un canal que se dirige anterior y medialmente. Este canal es la continuación del conducto palatino mayor y forma entonces así esta continuación. Bueno, ya. La cara medial, la cara lateral. La cara lateral es el punto de unión de la lámina horizontal con la lámina horizontal con la lámina vertical. Este se puede encontrar en su porción anterior, que se articula con el maxilar, limitando por medio de una escotadura el conducto palatino mayor, más que nada su orificio menor. Luego tenemos la cara medial. La cara medial básicamente es gruesa y rugosa y se articula con el palatino opuesto, formando así una cresta que va a ser la continuación posterior de la cresta nasal del maxilar, dividiendo igualmente el piso de las cavidades nasales en dos porciones laterales. Ahora, tenemos un borde anterior que se encuentra tallado en bisel a expensas de la cara inferior, y este se va a articular con el borde posterior del maxilar. Luego, pero más que nada con el borde posterior de la apófisis palatina del maxilar. Y luego tenemos un borde posterior. Este borde posterior es cóncavo posteriormente, obviamente, y además es liso. En su extremo más posterior se puede encontrar una saliente que, junto al palatino del otro lado, va a formar la espina nasal posterior. Ya, una vez que hablamos de la lámina horizontal, vamos a hablar de la lámina vertical, que es más larga. La lámina vertical, o también llamada lámina perpendicular, consta de una forma rectangular alargada de superior a inferior. Esta es más alta que ancha, y es más plana lateral que medialmente. Ahora bien, se puede encontrar dos caras, como es de forma rectangular irregularmente, dos caras y cuatro bordes. Hablemos primero de la cara medial. En la cara medial se puede hallar rápidamente la unión de su tercio inferior con sus dos tercios superiores,
una cresta horizontal que se va a denominar la cresta de la concha. Esta cresta de la concha va a articularse con la porción más posterior del cornete nasal inferior. Y luego tenemos rápidamente inferior a la apófisis orbitaria tenemos otra cresta, una cresta secundaria también horizontal, que es la cresta etmoidal. Y esta cresta etmoidal se va a articular con el cornete nasal medio del etmoides, formando así que esta cara medial se encuentre en la porción lateral se encuentra en la pared lateral de las cavidades nasales. Ahora bien, hablemos de la lámina perpendicular en su porción lateral. También es llamada la porción maxilar y esta, para su estudio, se divide en 4 segmentos. De anterior a posterior vamos a describir el primer segmento, el segmento sinusal. El segmento sinusal, como dice su nombre, se encuentra en relación con el seno maxilar. Este sobrepasa o rebasa anteriormente al borde posterior del hiato maxilar, formándose así una cresta que se dirige posteriormente, la cual esta cresta va a fijar al palatino con el reborde del seno maxilar. Luego tenemos un segmento maxilar como tal. Este segmento maxilar, igual, como dice su nombre, se va a unir con la porción posterior del maxilar. Y luego tenemos un segmento único superiormente, que es liso, y este va a formar parte de la pared medial de la fosa infratemporal superiormente, e inferiormente va a formar parte de la pared medial del conducto palatino mayor, que aquí se puede observar. Y luego tenemos este segmento se denomina el segmento interptérigo maxilar, ya que, como dice su nombre, se encuentra entre el segmento pterigoideo y el segmento maxilar, por lo tanto interptérigo maxilar. Y luego tenemos el segmento pterigoideo, que es básicamente rugoso, delgado, y este se va a unir a la cara medial de las alas internas de las apófisis pterigoides. Ahora bien, cabe recalcar que el segmento maxilar se encuentra conformado por 2 porciones, una anterior y otra posterior, las cuales se encuentran divididas por un surco que se dirige oblicuamente lateral y anteriormente. Este surco, junto al surco del maxilar, van a formar el conducto palatino mayor. Por lo tanto, se denomina el surco palatino mayor. Surco palatino mayor. Ya, una vez hablada de las dos caras de la lámina perpendicular, vamos a hablar de sus bordes. Consta, como hemos dicho, de 4 bordes: un borde inferior, un borde superior, un borde anterior y un borde posterior. Hablemos del primer borde, el borde superior. El borde superior se encuentra, como se puede observar, conformado por 2 salientes grandes. La primera, la apófisis orbitaria, anteriormente, y posteriormente tenemos a la apófisis esfenoidal del palatino, ambas divididas por una escotadura, que va a ser la escotadura interesfenopalatina. Ahora bien, hablemos primero de la apófisis orbitaria. La apófisis orbitaria, como se puede observar, se encuentra torcida anterior y lateralmente al plano de la lámina
perpendicular, formándose así. Esta apófisis que tiene forma, la apófisis orbitaria que tiene forma piramidal triangular, por lo tanto, su base se une al borde inferior en un estrecho pedículo. Al borde superior, disculpe. Al borde superior en un estrecho pedículo. Esta consta de 3 carillas articulares. Una carilla inferior, una carilla anterosuperior y una carilla posterosuperior. La carilla inferior se va a articular, bueno, tiene forma triangular y se va a articular con el trigonio del palatino. Luego, la porción o la carilla articular antero superior se va a articular con los laberintos etmoidales. Y luego, la porción o la carilla articular postero superior se va a articular con el cuerpo del esfenoides. Ahora bien, si se encuentran surcos o depresiones en medio de estas carillas, se da gracias a el seno maxilar inferiormente, a una celdilla del laberinto etmoidal posteriormente, y al seno esfenoidal inferiormente. Inferior, posterior, inferior, superior y posteriormente. Anterior, anterior, posterior e inferiormente. Ahora sí, ya. Ahora, en la porción inferior y lateral de la apófisis orbitaria del palatino, más que nada en su carilla articular postero superior, se puede encontrar una superficie libre y lisa, la cual tiene forma de lomo de burro, por lo tanto consta de 2 vertientes, una posterior y una inferior. La primera vertiente, llamada orbitaria, va a formar parte de la pared inferior, de la porción más posterior de la pared inferior de las cavidades orbitarias. Y luego la otra vertiente, la vertiente inferior, va a formar parte, va a formar la parte más superior de la pared anterior de la fosa pterigomaxilar. Por lo tanto, se llama carilla pterigomaxilar. Y esta, la anterior vertiente, se llama carilla orbitaria y pterigomaxilar. Ya. Una vez hablado de la apófisis orbitaria, vamos a hablar de la apófisis esfenoidal. La apófisis esfenoidal se dirige superior, medial y, como se puede ver, posteriormente, y por lo tanto se encuentra muy incurvada. Esta incurvatura va a formar 2 caras totalmente distintas. Una cara inferomedial, la cual va a ser cóncava, y una cara superolateral, la cual va a ser convexa. Estas 2 caras, en la cara medial, en la cara superolateral, esta se va a encontrar en relación, en primer lugar, con la cara medial o con la porción medial de la lámina medial de la apófisis pterigoides, y luego va a descansar superiormente en la apófisis vaginal del cuerpo del esfenoides, y por lo tanto va a formar parte va a formar un conducto, el conducto
palato vaginal o también pterigo palatino, que por aquí va a pasar el nervio faríngeo de Bock y también va a pasar los vasos pterigo-palatinos. Y bueno, luego tenemos la cara, que ahora sí es la cara inferomedial. Esta cara inferomedial básicamente forma parte de la pared superior de las cavidades nasales. Ya. Una vez hablado del borde superior, hablamos del borde inferior, que se confunde con el borde lateral de la lámina horizontal del palatino. Luego tenemos el borde anterior, que se encuentra y se dirige oblicua anterior y inferiormente, y va a formar y va a sobrepasar o va a cerrar una parte del borde posterior del seno maxilar, del hiato maxilar, disculpa, y va a formar inferiormente una saliente triangular que se va a denominar la cara maxilar del palatino. Esta cara va a penetrar a la fisura palatina del maxilar. Y luego tenemos al borde posterior. El borde posterior básicamente se va a unir a la cara medial de la apófisis, a la cara medial de la ala medial de la apófisis pterigoides del esfenoides. Y por último tenemos una saliente. Tenemos la saliente llamada, tenemos una apófisis que se denomina la apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal es una prolongación que nace de la cara lateral. Esta se encuentra de la cara lateral de la lámina perpendicular, se encuentra posterior al segmento maxilar de la cara lateral igual de la lámina perpendicular y se dirige inferior, posterior y lateralmente y ocupa el espacio que está hecho en medio de las dos alas o láminas de la apófisis pterigoides. Por lo tanto, consta de dos líneas rugosas, las cuales se van a articular el borde anterior de la apófisis pterigoides, dejando así una superficie libre. Esta superficie libre y lisa va a formar parte del trasfondo de la fosa pterigomaxilar. Ya. Eso en su cara posterior. Luego tenemos la cara anterior. La cara anterior se va a articular con la tuberosidad del maxilar. Y luego tenemos la cara inferior, que la cara inferior presenta orificios de un conducto palatino mayor, del conducto palatino mayor, van a denominarse los orificios del conducto palatino menor, que van a pasar por la bóveda palatina a través de esta apófisis. Y su arquitectura, básicamente, la arquitectura se encuentra formada por tejido óseo compacto y esta consta de algunas porciones de tejido óseo esponjoso, como puede ser la apófisis piramidal o la cara medial de la lámina horizontal. Y luego su osificación consta de un solo punto de osificación que aparece un poco superiormente en la unión de la lámina horizontal con la lámina vertical. Y ese es el palatino.